8 de la mañana con 5 minutos, amigos, muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy domingo 21 de abril. Es domingo de gloria. Alejandra Puente está, por supuesto, como todos los domingos ahora, con nosotros. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tenemos que tratar el tema que de alguna manera ha opacado las celebraciones de Semana Santa, que es precisamente la muerte de un expresidente de nuestro país, Alan García Pérez. Se llevó a cabo su velorio y entierro con todos los homenajes de su partido esta semana, y tenemos en estudios a invitados que nos pueden ayudar de alguna manera a hablar de este tema y también del futuro del APRA, que es lo que toca pensar de acá en adelante. José Antonio García Belaúnde es ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Alan García, se encuentra en estudios, bienvenido. Buenos días. Nidia Vilches, exministra de Vivienda y de la Mujer, también del segundo gobierno de Alan García, y Omar Quesada, dirigente del APRA. Buenos días, bienvenidos. Es una Semana Santa especial que ha estado marcada precisamente por un hecho dramático de esta magnitud, la muerte del expresidente Alan García Pérez. Eso ha generado, por supuesto, una multitud de comentarios, reacciones. Primero el estupor que genera una noticia y sobre todo la manera dramática en que se produjo. José Antonio García Belaúnde fue su ministro de Relaciones Exteriores. Pero primero quería, porque no lo hemos escuchado, o al menos aquí en este espacio todavía, embajador, buenos días, bienvenido. Buenos días. Precisamente ha pasado poco tiempo, pero si puede hacer ya una dimensión o compartir con nosotros una apreciación de lo que ha representado, ya no está con nosotros, la figura de Alan García Pérez para el Perú. Bueno, es una pregunta muy difícil porque Alan García de alguna manera marca la política peruana durante 35 años. El año 1984 ya sabíamos todos en el Perú de entonces que iba a ser el próximo presidente y muere en el año 2019, o sea, son 35 años que aún en el exilio de la época de Fujimori se sentía su peso. Entonces, una pregunta así es muy difícil. Yo creo que hay varios Alan García, no solo hay el del primer gobierno y el del segundo gobierno, sino hay un Alan García que es un político cabal, aprista, pero también hay un Alan García que es un político por encima de su propio partido. Yo creo que Alan García, que me perdonen los compañeros apristas acá, pero lo digo con la libertad de no ser aprista, yo creo que superaba a su partido. Él era capaz de entender el Perú como su partido, no solo el APRA como su partido. Entonces, es otro Alan García. Y hay un Alan García con una clara intuición de lo que es la escena internacional. Y eso hace que pueda cambiar, porque Alan García, cuando termina su primer gobierno, del cual no queremos recordar mucho, es el Alan García que termina un año después de la caída del muro de Berlín. Y cuando empieza el segundo gobierno ya es otro mundo, y él es capaz de reinventarse y adaptarse a esa nueva circunstancia. Hay un Alan García además culto, ¿no? Y por consiguiente con mucho sentido de la historia, y hay un Alan García muy lúdico también, muy con mucho sentido del humor y con mucho espíritu. Pero yo diría que si hay algo que marca a él, creo que es básicamente un hombre del siglo XX y por consciente marcado por dos ideas casi fijas, quizás. ¿Cuál? Eso se lo impuso, se lo marcó, digamos, su líder mentor, que fue de la Torre, ¿no? La idea de la historia, que uno está acá para hacer historia, y la idea del destino. Uno tiene un destino con el cual cumplir. Creo que es el tiempo histórico del que hablaba en algún momento, ¿no? Yo creo que es más que eso. No es que es más que eso, es otra cosa. El espacio-tiempo histórico nos hace ver a un García que es capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias perfectamente y ser un presidente muy exitoso, como lo fue, como ya la gente se ha olvidado, pero fue uno de los gobiernos más exitosos que ha tenido este país. Yo diría que eso sí, pero en lo personal, él se sentía con una misión y con un destino.
Muy bien. Pero esa característica que menciona de Alan García, de haber podido reinventarse para poder liderar en un segundo gobierno al país, parece que no fue trasladada al partido necesariamente, ¿no? Se ha criticado mucho de la figura de Alan García, que centró el poder, su convocatoria, su liderazgo en su imagen, y que el partido también se respaldó en su imagen para obtener ese liderazgo, por ejemplo, en las elecciones, pero que no se compartió con el partido en sí, como estructura. No sé qué opina Nidia Vilches, quien fue ministra de Vivienda y de la Mujer en el segundo gobierno de Alan García. ¿Existe de alguna manera por ahí también una autocrítica que hacer al no haber de alguna manera trasladado ese protagonismo también al partido? Alejandra, creo que nosotros necesitamos mirar hacia adelante. Un APRA en el siglo XXI, un accionar político distinto. La historia, así como Alan García se reinventa, el APRA requiere una renovación profunda. Y esto no significa cambio de rostros, no significa solo cambio generacional, significa repensar qué es lo que quiere y qué expectativa tiene la sociedad. Y mirar en sociedad es mirar al individuo, a la persona, qué necesidad tiene, qué es lo que lo hace pensar, mirar a un partido político. Temas como violencia. ¿No fue Alan un impedimento para esa reestructuración, para esa renovación? No, por el contrario, él en estos últimos años ha ido formando a un grupo de jóvenes en esa necesidad de leer, de escribir, de hablar, de dar ese paso firme de liderazgo. Nosotros tenemos distintos estamentos en el APRA, que reconozco, muchos de ellos ya no hacen actividad. Sin embargo, la necesidad de buscar, de hacer una nueva forma del quehacer político, del por qué el ciudadano mira a un partido político, para qué, si tiene necesidades como el adulto mayor, de tener una pensión digna, educación, salud. Hay temas que están en la piel de las personas y lo que nosotros necesitamos leer y el poder atender también. Por ello, estamos encaminados a un congreso que será en octubre próximo con este convencimiento. Un APRA para el siglo XXI, y tomo la palabra de Ricardo, en el espacio-tiempo histórico sí aplica esa tesis de Víctor Raúl Ayala Torre, pero una renovación profunda significará sintonizar con el Perú. Ahora, Omar Quesada, una primera reflexión. Evidentemente, Alan García Pérez ha sido, en tanto dos veces, presidente de la República, una figura que sobrepasa largamente la figura del Partido Aprista y genera pasiones, ¿no? Hay quienes valoran mucho su parte positiva, los aspectos positivos de su persona, de su mandato, y otros que lo critican, que son muy severos con él, aún ahora en estas circunstancias. ¿Cómo hacer, Omar, para no ahondar más ya las diferencias y el enfrentamiento que tenemos entre peruanos, ahora a propósito de la muerte de Alan García Pérez? Yo creo que en el análisis que ha hecho Joselo, con mucho cariño, pero también con severidad, ha dicho las cosas claras. Alan traspasaba efectivamente la imagen misma del partido, una figura y un liderazgo incuestionable. Y todos estos tipos de liderazgo a través de la historia siempre han generado pasiones y también odios, ¿no es cierto? Y aquí en nuestro país, aún más por circunstancias que se han dado, hemos tenido el APRA enemigos históricos que él logró superar con esa habilidad que tenía, no solamente en la capacidad intelectual, sino en la forma como comunicar, y que ha generado y generó en su tiempo mucha esperanza, y nuevamente poner al APRA, que se había reducido a un tercio y un más después del 68,
a volver a poner en la escena nacional. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer ahora? Creo que ha sido importante ver para nosotros esta muerte trágica para mi partido, para los que hemos sido cercanos, para la democracia, por las circunstancias que se han dado, ver qué cosa es que puede ayudar a que la patria se pueda reconciliar. Hemos llegado a un nivel de animadversión, de desacreditar al adversario político Pero parece una guerra a muerte lo que tenemos allá, ¿no? Solamente, no hay espacio para el diálogo. Solamente es, creo que el único objetivo político, y eso no es política, ha sido destruir al adversario. Y eso es lo que el APRA siempre se opuso. Ahí a la Torre decía, al enemigo no se le combate, se le discute y se le convence. Entonces, en la pelea y la batalla de las ideas, creo que Alan García siempre salió airoso. Pero bueno, son tiempos que hay que aprovechar de alguna forma, hay que capitalizar los buenos deseos que tienen miles de peruanos, millones de peruanos. El peruano es cariñoso, el peruano es fraterno, el peruano es amigo, el peruano es cristiano. Usted ve las redes sociales y eso no está ahí. Y eso lo hemos visto, bueno, terrible. En las redes sociales, su dimensión. Exactamente, pero cuando yo he visto, y una madre de familia del pueblo me decía, la verdad es que ella decía en su lenguaje, y perdónenme que lo repita acá, decía, que me perdone Alan o que nos perdone Alan porque no sabíamos tanto daño que le estaban haciendo. Es decir, realmente unas palabras que a nosotros nos marcan, a mí me han marcado, pero es importante saber que el Perú y la patria tiene salvación. Y tiene salvación en el entendimiento, en el consenso, en el discurso cristiano para poder construir el Perú que las generaciones están esperando. Muy bien, Omar, muchas gracias. Son 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve. Volvemos con ampliación de noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 21 de abril, en el año 753 a.C., se funda la ciudad de Roma. Según cuenta la leyenda, Rómulo y su hermano mellizo Remo fundaron la ciudad en el mismo lugar donde habían sido amamantados por una loba, pues eran niños huérfanos. Como sucede en muchos relatos míticos, como en el caso andino de los hermanos Ayar, los hermanos pelean entre sí y Remo es muerto por su hermano Rómulo, que se convierte en el soberano de la entonces pequeña población. Roma se transformaría con el tiempo en uno de los más extensos imperios que han cubierto el mundo. 8 de la mañana con 19 minutos. Ampliación de noticias, un día particular y especial porque es Domingo de Gloria, estamos en Semana Santa, que sin embargo, Alejandra, como señalábamos, bueno, notorio, ha sido marcada por un hecho dramático, la muerte del expresidente de la República, Alan García Pérez. Y estamos conversando con su ex canciller, con su ex ministra, con su compañero dirigente del Partido Aprista, Omar Quesada. Evidentemente los partidos políticos ya estaban en crisis, pero algunos dicen un hecho dramático como este puede servir para el relanzamiento del Partido Aprista. Claro, pero eso solo en la medida de que exista una autocrítica. No sé si es que esto a ustedes de alguna manera les ha hecho reflexionar sobre el rol de los partidos y tal vez eso es lo que también, está en cuestión, pues, ¿no? No solamente en nuestro país. Y la autocrítica que pueden haber hecho de cómo ese partido ha de alguna manera ejercido el liderazgo en los gobiernos de nuestro país, donde se ha visto. No sé si alguien quisiera participar de esa autocrítica, ¿no? Bueno, hemos tenido dos espacios. En los casi 200 años de historia republicana, el APRA ha sido gobierno 2 veces.
Es decir, eso a nosotros nos hace también ponernos en la responsabilidad de asumir los errores. Por supuesto que sí. Y lo mismo dijo Alan García. El año 85-90 no es solamente, estamos mirando la historia con el prisma del año 2019, circunstancias terribles. El terrorismo, que hacía tabla rasa de todos los derechos y todas las esperanzas, le ocasionó al país no solamente una mayor cantidad de muertes en toda la historia republicana, sino también de daño económico, daño de fractura de familias, de desesperanza en la sociedad. La crisis económica, salíamos justamente después de lo que es el derrumbamiento del modelo y el paradigma socialista y un neoliberalismo que venía y te cobraba toda la deuda que nosotros teníamos. Es decir, hemos asumido, y también los errores tal vez ideológicos fueron una parte, pero aún así mantuvimos una posición como partido de defensa de sectores absolutamente desguarnecidos en nuestra patria, como los profesores, como los agricultores, como los pescadores, etcétera. Pasó el año 2006 ante la amenaza, tal vez como ahora, de movimientos radicales que puedan asumir, es decir, no hay esperanza en el Perú que sean los radicales, que sean los extremismos los que puedan asumir. Estamos ante esa posibilidad. El año 2006, una situación similar con el humanismo chavista, lo que hizo fue que el Perú sereno, el Perú que quiere desarrollo, los hombres y mujeres que quieren mejorar su situación económica, escogieron una opción seria, ecuánime y también no solamente reflexión, de autocrítica, y sino también de posibilidad de gobernar con todos los sectores del país, como lo hizo Alan García. Nosotros teníamos en el gobierno 2006 apenas 3 o 4 ministerios, el resto era gente que realmente estaba comprometida con el país. Entonces, cuando sí hacemos una autocrítica y en el escenario nacional vemos ahora estos movimientos fratricidas o radicales y todo, es decir, el Perú para nosotros, los apristas, sí tiene esperanza. El partido es apenas uno dentro del sistema de partidos, pero haremos lo posible para que sigamos teniendo una voz que represente a los más pobres del Perú, una voz de esperanza que tiene salvación y además un partido con mucha mística y con mucha fraternidad, que es lo que nos corresponde para que podamos seguir siendo una opción de gobierno y de poder. Ahora, embajador, a propósito de la muerte de Alan García Pérez, una noticia en realidad que trasciende también el ámbito nacional, se ha comentado en otros países y todo. Y cuando se hace la revisión precisamente de las circunstancias de su muerte dramáticas, se nos ha recordado y se nos recuerda a los peruanos, y quería una reflexión suya sobre eso, o sea, cómo nos mira el mundo a propósito, y sobre todo Latinoamérica, a propósito de este caso enorme de corrupción de Odebrecht. Dice, y el Perú, todos sus expresidentes, uno en prisión, otro procesado, otro fugado. El expresidente Alan García acabó con su vida cuando estaba por iniciarse precisamente un proceso también complicado, aunque él ha reclamado siempre su inocencia. ¿Es en nuestra imagen en el mundo? A ver, yo diría que en términos gruesos podría ser así. Pero si empezamos a ver con más finura, yo sí creo que hay estándares respecto a lo que es una democracia y hay estándares respecto a lo que es la administración de justicia que hacen que la gente diga, oiga, algo está pasando. Porque eso también se ha dicho a nivel internacional. Evidentemente. Porque hoy día en el mundo más desarrollado existe las tendencias que llaman en derecho garantista, es decir, asegurar al acusado, al denunciado, además, ¿no? Todas las garantías para que no pueda ir sino con la certeza de que ha cometido un delito a la cárcel. Entonces, esta idea de que, oiga, lo meto a la cárcel para ver cómo termino mi investigación, no es un concepto
no es un concepto para nada que caiga bien afuera o que sea entendido afuera. Es un estado menor de desarrollo de los valores democráticos y los valores de la justicia que se espera. Yo vivo en un país donde, por ejemplo, tiene ese problema, ¿no? En donde los alemanes y los daneses, cuando el caso de Puigdemont, el líder catalán, consideraron que la justicia no había actuado con el celo garantista que requería y no lo entregaron. O sea que sí, acá estamos actuando y de una manera que afuera pues es considerado que no hay que no es lo suficientemente preservador de los derechos del ciudadano, por más acusado que esté. También hay otro tema, que es el de garantizar que un acusado se presente a juicio, ¿no? Y incluso lo ha dicho el propio César Nakazaki, ¿no? Que a partir de la fuga de Alejandro Toledo, de alguna manera, o la elusión de la justicia y esta orden de detención que tiene Alejandro Toledo en nuestro país, se trasladó también ese celo a los demás imputados para evitar que vuelva a repetirse una situación de esa naturaleza. ¿El derecho de los peruanos a recibir justicia no es también importante en estos casos? Es importante en la medida del respeto, y si en el Perú existiera la institucionalidad de Ministerio Público, Poder Judicial, el Ejecutivo, diríamos, aquí hay garantía, en tal medida que la muerte de Alan García, como ha dicho Joselo, visibiliza que en el Perú hay una utilización de algunos de sus miembros políticamente para desaparecer o simplemente que no se conozca la verdad. Nosotros estamos convencidos en una lucha contra la corrupción, pero aquí la falta de institucionalidad está poniendo en riesgo realmente que lleguemos a conocer nombres, circunstancias, montos. El día 23 hablará Barata, 24 y 25, y sin duda alguna, respecto a Alan García, no habrá ninguna sindicación alguna. Lo que nosotros pedimos aquí en el Perú es de que se respeten los derechos de las personas. No criminalicemos la política. Por tanto, el joven o el ciudadano vea con malos ojos hacer política. Esto ha hecho mucho daño y está haciendo mucho daño al pero país. El mensaje no debería ser, en lugar de eso, que no se utilice la política para, como ha revelado Odebrecht, caer en actos de corrupción. O sea, no debería ser ese el mensaje del APRA de aquí en adelante. No lo estamos escuchando. Absolutamente de acuerdo. Nosotros en gobierno, y hay que acordarnos, hay que hacer un esfuerzo. Alan García, en cada caso de algún escándalo, lo primero que ordenaba era separar al funcionario, para que no sea si se quiere, no se pueda decir de que se utilice el poder para algún tema de impunidad. Y después de gobierno, absolutamente el APRA ha sido escrupuloso en eso. Pero lo que no se puede admitir en el país, lo ha dicho el embajador Joselo, no se puede admitir que las leyes que se utilizan para perseguir criminales puedan torcerse y perseguir adversarios políticos. En el caso nuestro ha sido así, y además hay una evidencia. ¿Cómo se puede decir que se persiguen adversarios políticos si todos los expresidentes están investigados por el mismo tema? ¿Cuál es el adversario político? ¿Quién está persiguiendo? Mire, hay una diferencia para terminar, Nidia, hay una diferencia. En el caso de todos los otros presidentes del Perú, todos han tenido sindicación. Alan García ninguna. Ahora, no porque todos sean, tú también eres. Hay que hacer, nosotros hemos dicho, la diferenciación. Mire, hay unas declaraciones del fiscal Vela que dicen, no solamente estamos contra los actos de corrupción, estamos ahora contra la clase política. Entonces, cuando uno no entiende
¿Cómo un fiscal puede decir de que está contra la clase política? ¿Qué le pasa? La clase política es la palabra exacta ha sido: no nos enfrentamos solo al poder del dinero, sino también a la clase política peruana. Se refiere a presiones que reciben como fiscalía en contra de sus investigaciones. O sea, no se refiere a que se está enfrentando a la clase política en una lucha frontal de uno a uno, sino de impedimentos y obstáculos a hacer su trabajo fiscal. Por la forma como han actuado, cuando se tuercen las leyes para perseguir a criminales, el caso de PPK, para poder ser una organización criminal se necesitan 3 o más. Como a PPK no le encontraron más, la pusieron al chofer y a la secretaria. 3, organización criminal, 36 meses de prisión. Oiga, las leyes se han hecho, el sistema justamente se cambia, el sistema acusatorio en el derecho penal por el sistema garantista. ¿Para qué? Para poder proteger primero los derechos humanos. El Perú, vivimos un Estado constitucional del derecho. Los derechos por los que tanto se ha peleado no pueden hacerse tabla rasa simplemente porque están orquestadas campañas contra dirigentes políticos. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con la parte final de esta conversación. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 21 de abril, en el año 753 a.C., se funda la ciudad de Roma. Según cuenta la leyenda, Rómulo y su hermano mellizo Remo fundaron la ciudad en el mismo lugar donde habían sido amamantados por una loba, pues eran niños huérfanos. Como sucede en muchos relatos míticos, como en el caso andino de los hermanos Sayar, los hermanos pelean entre sí y Remo es muerto por su hermano Rómulo, que se convierte en el soberano de la entonces pequeña población. Roma se transformaría con el tiempo en uno de los más extensos imperios que han cubierto el mundo. Un milenio más tarde, un día como hoy, en 1889, nace en Lima Manuel Prado Ugarteche, hijo de Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú durante la guerra con Chile, y que resultara elegido él mismo presidente del Perú en 2 oportunidades, en 1939 y 1956. A pesar de ser un atildado caballero, fue aguerrido conductor en el conflicto bélico en el que el Perú derrotó al Ecuador en 1942. Sufrió un golpe de Estado que lo depone del poder en 1962 y muere en París en 1967. Esto sucedió un 21 de abril, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. El 63% de los limeños aprueba la gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Los encuestados destacan su trabajo en la lucha contra la informalidad, según la encuesta de Ipsos Perú. En su mensaje de Pascua de Resurrección desde la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco pidió a los dirigentes políticos de Venezuela que cese la crisis que azota el país y ha provocado que millones de ciudadanos dejen a sus familias buscando una vida digna y segura. Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, declarará ante los fiscales del equipo especial Lava Jato este martes 23 de abril en Brasil, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público. Toda la zona comercial de Mesa Redonda será cerrada por 3 semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización y determinar si los locales se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía, informó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Inició la semana de vacunación de las Américas para proteger a la población de más de 26 enfermedades.
La campaña dirigida por el Ministerio de Salud estará en manos de 8.000 establecimientos a nivel nacional hasta el próximo 30 de abril. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento. 8 de la mañana con 36 minutos, estamos en ampliación de noticias y vamos a revisar ahora las circunstancias en las que estamos, no solamente los peruanos, Latinoamérica también, el mundo también, la crisis de los partidos. Algunos consideran que el momento de los partidos ya pasó, que tuvieron en el siglo pasado su momento precisamente de mayor trascendencia. Ahora mismo los partidos en nuestro país acusan ellos de ser objeto de persecución, de un intento de desaparición de los partidos políticos, pero ellos mismos están en crisis internas muy severas. Nidia, tú hacías alusión precisamente a que habían estamentos incluso dentro del partido aprista, en este caso el tuyo, de tu partido, que ya no hacían trabajo, no tenían actividad. ¿Cómo en circunstancias tan difíciles además para ustedes, volver a tener presencia en universidades, que las había? Antes el debate político empezaba en la universidad y la formación de los líderes políticos también pasaba por la universidad, o en todo caso, cómo comprometer, cómo atraer a la ciudadanía que ya no se siente representada ni por los partidos. Y no solo ocurre acá en el Perú, ocurre en todo el mundo. Es una reflexión que hemos escuchado de las distintas delegaciones que han llegado a nivel nacional a la despedida de Alan García y también de la población. En el caso del APRA tiene sus estamentos, los chicos apristas fueron los que han encabezado el cortejo fúnebre con la JAP, los comandos universitarios, los institutos superiores. En algunas universidades tenemos representación, pero en esa autorreflexión requerimos reactivar este trabajo sintonizando, en el caso de los jóvenes, de los niños, con la gran cantidad de violencia que hay contra esos niños, y es parte de recoger el interés que tiene la población, la mujer, entre otros. Ahora, embajador, habla de la universidad. Usted conoció en la universidad cuando estudiaba Derecho en la Católica, me parece, si no me equivoco, al expresidente, y usted también quería recordar, o en todo caso, al momento de revisar, nos quedamos a veces con lo negativo nada más, pero precisamente durante su gestión como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, es que se crea el organismo que ahora mismo está en plenitud, la Alianza del Pacífico, por ejemplo, los tratados de libre comercio que han dado un impulso a nuestra economía en su momento también. Yo creo que hay una cosa que hay que destacar muy importante, y yo fui un testigo privilegiado de la gestión internacional de esos años. Primero tuvo claro Alan García que necesitaba el Perú anclarse
en esta nueva economía internacional. Y no nos olvidemos que si bien el acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos había sido firmado, no había sido ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. Pero no solo no había sido ratificado, sino que cambió la mayoría del Congreso de Estados Unidos. Y la cambió la mayoría y pasó a ser demócrata, que eran enemigos de los tratados de libre comercio. Entonces hubo que hacer una gran tarea en donde él se comprometió personalmente a gestionar eso. Y recuerdo una anécdota, si me permite, que además es graciosa. Uno de los líderes importantes y opuesto al tratado era el congresista Rangel. Entonces, cuando llegamos a su despacho, yo lo acompañé, estaba obviamente Mercedes Arauz, que era ministra de Comercio entonces. Él dijo, me dejan solo con él. Yo aterrado porque el inglés de Alan García no era muy bueno, que digamos. Y al cabo de media hora salió con el pin de la corbata de Rangel. No sé cómo hizo, no sé en qué idioma le habló, ¿no? Pero lo convenció. Y convenció a todos, a tal punto que Obama, cuando era candidato, porque todavía estamos hablando de la presidencia de Bush, dijo, yo no he estado opuesto a los acuerdos de libre comercio, pero en el caso del acuerdo del Perú creo que es el modelo a seguir. Bueno, eso fue una parte, después vino Europa, etcétera. Pero lo otro era, como él era de integración, venía de un partido que es integracionista, se dio cuenta que los mecanismos de integración que existían ya no daban más, estaban colapsados. La CAN, entonces se inventó esta historia. Hicimos un proyecto primero que no funcionó, que era hacer una especie de alianza, ¿no?, de todos los países latinoamericanos ribereños del Pacífico, y no funcionó. Entonces, en un momento dado, ya al final de su gobierno, convocó a los presidentes de Colombia, México, Chile, que era Santo, Chile y México, a Lima. Y tuvimos una reunión y lanzamos. Ya era tan al final que fueron invitados Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que habían pasado a la segunda vuelta, para hablar con estos presidentes y para asegurar a esos presidentes que el proyecto no iba a ser abandonado por el Perú, cualquiera que fuera el ganador. Yo creo que en ese sentido, y si le añadimos el haber liquidado los límites pendientes marítimos con Chile y con Ecuador con un tratado y con Chile con una sentencia, digamos pues que dejó un país muy ordenado en términos internacionales. Muy bien, una reflexión final, Omar, por favor, a propósito de lo que viene para el Partido Aprista en su relación con la comunidad y con los otros partidos. Sí, antes de eso, por ejemplo, hablaban de la juventud, de la renovación del partido, y destaca la figura del hijo menor de Alan García en el velatorio, ¿no? Federico Danton firmó su inscripción al partido sobre el féretro de su padre. Ha sido una imagen polémica, una decisión que ha generado por algunos lados celebraciones por parte de los compañeros apristas, y por otro lado expectativa, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del hijo menor de Alan García, ¿no? Él tiene 14 años y en la formación que ha tenido de su hogar, de su padre, no dudo que tiene una carga emocional, pero también política. Y por su propia decisión solicita inscribirse en el partido por el cual su padre dio su vida y por el país. En tal medida tendremos en adelante el joven que vaya preparándose y trabajando por este partido de La Torre y por el que amó y murió su padre. Ese es un gran mensaje. Y cuando él también da declaraciones, dice: mi padre nos pide con su muerte unidad en este partido, que en el relanzamiento que tenga podamos reencontrarnos todos. Y Alan hizo eso. Todas las corrientes internas en el APRA nos hemos reunido alrededor de él para decir: con unidad relanzamos al APRA. Bueno, sí, quería
Bueno, yo primero, antes de terminar, más allá de la trascendencia de la presencia de Alan García en la política nacional, fue un hombre visionario también, lo dice José, lo digo una vez más, porque él se adelantó de alguna forma a todos estos grupos económicos más ideologizados desde que andaba Chávez con Argentina y Ecuador o Bolivia. Dijo, necesitamos nosotros una alianza que en la competición el Perú pueda destacar. ¿Y por qué? Porque conocía y era un enamorado de los grandes recursos, la posibilidad y la potencialidad que tenía el Perú. Y esto, sin duda, a nosotros nos deja también un legado de amor por el Perú, de consecuencia, de lealtad con su partido y además de poder obligar al partido a ponernos por encima de esta barbarie que hemos estado viviendo en estos tiempos. Sin duda para nosotros ha sido y es un momento difícil, pero esa trascendencia de Alan García va a servir como garantía de que el Perú pueda realmente hoy ojalá encontrar su destino. Es cierto, hemos pasado de una democracia representativa, dicen algunos estudiosos, a una democracia mediática. Los partidos están en crisis como las instituciones, el Estado mismo. Es momento también de encontrar cuál es el camino que pueda llevar al Perú a su mayor desarrollo. Y finalmente yo quiero agradecer a los dirigentes de distintos partidos políticos que se han hecho presentes, embajadas, algunos países que nos han enviado las condolencias, y también rendir mi homenaje a los 8 militantes de nuestro partido que viniendo al entierro desde Piura han fallecido en un trágico accidente. A partir del día será en el sepelio en Piura, y mi saludo fraterno, cariñoso a nombre del partido a todos sus familiares y a todos los apristas del Perú que tengan esperanza en su gran partido, que este momento de profundo dolor sirva para ratificar la mística y las ganas de trabajar por el país. Muchísimas gracias. Bueno, estuvieron con nosotros José Antonio García Belaúnde, Nidia Vilches y Omar Quesada para hablar del futuro del partido aprista. Hacemos una pausa, Ricardo. Volvemos de inmediato.